Grabar. Ahora sí. Así que buenos días a todas y todos. Como le decía, esta clase que se llama inicialmente comunicación bacteriana tiene en realidad dos dimensiones importantes. La primera que está ya en la pantalla, que se llama transformación bacteriana, porque es un proceso celular que está regulado por comunicación bacteriana. Entonces, vamos a empezar con la transformación bacteriana, un poquito de historia y lo que es el nivel molecular. Y luego, entonces, vemos la segunda clase que tiene que ver con comunicación bacteriana y lo que se llama en inglés colonization. La transformación bacteriana, no sé si a alguien de ustedes le suena, ¿no podría comunicar algo, compartir algo? ¿Se han escuchado? ¿A qué se refiere el concepto biológico de transformación bacteriana? Creo que tenía que ver cuando las bacterias como que encontraban fragmentos de ADN y lo adquirían como y lo hacían parte de su ADN. Muy bien, tiene razón su compañera. Y entonces, ¿en qué proceso biológico más amplio se incorpora la transformación bacteriana? En base a lo que tú has dicho. ¿Podría ser conjugación? La conjugación es otro proceso de intercambio de material genético, vamos a decir. Está la transformación, como la definiste tú, la vamos a ver un poquito más para la próxima diapositiva. La conjugación es otro. Entonces, para englobar tanto la transformación como la conjugación, ¿cómo se llama este proceso? El punto de vista de la vida también. Comunicación bacteriana. ¿Cómo? Comunicación bacteriana. No. No. ¿Transferencia genética? Claro, es lo que se llama la transformación, es transferencia natural bacteriana. Y entonces ahí vimos dos, transformación, conjugación. ¿Conocen una tercera vía o no? La transducción. ¿Eso qué es? Cuando los virus les pasan el ADN. Exactamente, esas son las tres vías, entonces lo que se llama el concepto general transferencia horizontal, porque lo que se adquiere es un fragmento de un material genético que se adquiere horizontalmente, es decir, de una especie distinta. Y entonces hay tres grandes vías: la conjugación, la transducción y la transformación genética natural. Se precisa natural porque existe la transformación artificial, que es lo que se desarrolló con el desarrollo de la genética y de la ingeniería genética, tiene que ver con el laboratorio. Pero la transferencia horizontal, y es por lo tanto es válido para las tres posibilidades, lo que ocurre es que hay una donación de material genético, de DNA. El RNA en el medio ambiente en general no es estable. Puede ser cuando se trata de transducción, puede ser un virus a RNA, pero se transforma en la célula huésped en DNA para incorporarse. Segundo nivel, entonces, de estos procesos de transferencia es la incorporación en el genoma del receptor. Y del punto evolutivo, eso se va a quedar como si que se adquiere una nueva característica. Por lo tanto, estas tres dimensiones son fundamentales y la transferencia horizontal es fundamental para la evolución en general. Entonces vimos con ustedes que hay tres posibilidades. La conjugación. ¿Y quién mencionó la conjugación? ¿No podía precisar de qué se trata? Se fue. La Cuando una bacteria pasa ADN a otra.
a través del pili sexual. Exactamente. Entonces tenemos una célula donadora y una célula receptora, pero es importante, ya que mencionó su compañera el pili, hay un contacto celular entre la célula donadora y receptora a través de este pili. Ahora, se describió inicialmente entre bacterias, pero también lo que se ha visto que hay una suerte de conjugación entre dominio con el pili. La bacteria puede entregar material genético a planta. El ejemplo más clásico de eso es el Agrobacterium, de hecho, que es el modelo para hacer planta modificada genéticamente gracias a esta capacidad que tiene la bacteria de mover su ADN conjugativo a través de su pili. Pero también ocurre, por ejemplo, entre bacteria y levadura. Y los elementos, entonces, son plasmidios que se pueden movilizar, transposón conjugativo y también fragmentos de cromosoma, como en el caso de Agrobacterium. Conjugación, entonces, recuerden, hay contacto. Transducción, acá es un virus, como decía su compañero, y por lo tanto se habla de bacteriófago, de esos virus que tienen como célula huésped una bacteria. Y en detalle molecular lo van a ver con la profesora, pero pueden haber transducción generalizada y otra especializada. Acá también el virus tiene contacto con la célula receptora. Y finalmente, para la clase de hoy, lo que nos interesa es la transformación genética natural. Y acá lo primero que hay que destacar es que no hay contacto, porque lo que se transforma es un ADN libre en el medio ambiente. Obviamente que no puede estar liberado demasiado tiempo antes, porque no es estable, pero es de todas maneras un ADN libre en el medio que se va a transformar. No hay contacto y por lo tanto físicamente los microorganismos están alejados. Hay lo que se requiere un estado de competencia que corresponde a un estado en el cual la célula receptora es disponible para recibir este material genético, es competente, es el concepto de disponible. Y este proceso está codificado por genes al nivel del cromosoma. Lo importante entonces para la transformación genética natural, pero también es que hay un cambio genético estable producido para incorporar un DNA exógeno. Antes de entrar en detalle en la transformación artificial natural, solamente recordar que existe la transformación artificial al nivel del laboratorio, la cual induce un estadio de competencia, de disponibilidad de la célula para recibir DNA, y este estado se induce a través de tratamiento físico, químico o enzimático. Puede ser, por ejemplo, con un golpe de calor en presencia de calcio, puede ser con una enzima como la lisozima que va a degradar el peptidoglicano, o puede ser aplicando un campo eléctrico, uno logra generar permeabilización de la célula. Todas esas son técnicas de laboratorio, por eso se llama transformación artificial. La historia de la transformación nace de la caracterización de este proceso, antes de transformar una herramienta de laboratorio, nace en 1928 con la publicación de Griffith y su estudio de Pneumococcus, ¿cierto? Él define el principio transformante. Y durante 20 años se va a ir discutiendo y caracterizando lo que es el principio transformante. Inicialmente se apuntó a proteína porque la moda, entre comillas, científica era la bioquímica. Luego nace la biología molecular, donde la molécula de DNA pasa a ser, entre comillas, más relevante que la proteína. Y por lo tanto se apunta más bien que este principio transformante que caracterizó Griffith era más bien DNA, y se termina de confirmar, como lo ven, 24 años después, entre los U16 acá, entre 16 y 24 años después, entre el trabajo de Avery y de Chase. Caracterizar este proceso permitió entonces el desarrollo de la genética bacteriana. Bien, una definición que podemos encontrar de transformación bacteriana que podemos utilizar es la siguiente, diciendo y rescatando unos
palabra y concepto, que es un proceso biológico mediante el cual una bacteria susceptible, eso es importante, tiene que ver con el estado de competencia, capta y integra un ADN doble cadena, exógeno libre en el medio ambiente, y por ende adquiere por recombinación una variación hereditaria. Si no hay recombinación e integración en el DNA de la célula huésped, no hay transformación. Hay necesidad de integrar y adquirir un fragmento de ADN doble y naturalmente lo que este DNA se adquiere si hay una posibilidad de recombinación. Entonces, acá, retomando la palabra susceptible para el concepto de estado competencia, es acá una propiedad de la bacteria de inducir un estado. La bacteria induce su estado de competencia en la transformación natural. En la transformación artificial lo inducimos nosotros en el laboratorio. Este estado entonces permite captar e integrar el ADN exógeno. Elemento importante de la transformación bacteriana involucra ADN doble hebra. Hay una cinética de saturación en términos de sitio disponible en la superficie celular. Y en cada sitio, por favor. ¿Podría explicar de nuevo la susceptibilidad, por favor? La susceptibilidad, tomando la definición de la palabra, estar susceptible es, en este caso, estar disponible para recibir el DNA. Se llama el proceso de la célula está en estado de competencia. Significa que está disponible o susceptible para recibir DNA doble hebra exógeno. Vale, gracias, profe. Y perdón por interrumpirlo. Por favor, no interrumpen cada vez que lo requieran. No hay problema. Entonces, lo que se transforma es ADN doble hebra. Eso vamos a ver, es importante porque nos va a permitir un poquito definir lo que se llama el estado de eclipse. Estas moléculas de doble hebra de ADN libre no son todas que se pueden unir e integrar. Hay sitio en la superficie y hay una cinética de saturación de estos sitios. Se llega a una cantidad de DNA doble hebra, aunque haya más, no va a haber más integración y transformación porque ya los sitios están utilizados. Y este proceso de transformación bacteria ya se ha caracterizado, depende de distintos elementos: nutriente, pH, temperatura y densidad celular. Y es al nivel de densidad celular que esta clase se conecta con la clase de comunicación bacteria y quorum sensing. Tienen varias etapas la transformación bacteriana. La primera, que no es realmente parte del proceso de transformación, es la liberación y aparición del ADN exógeno en el ambiente. Eso puede ser por lisis, ¿cierto? Cuando muere la célula, sea bacteriana o eucariota, se libera el DNA y este DNA en el ambiente, sí que hay bacteria en este momento en estado de competencia, puede ser, puede entrar en un proceso de transformación. Luego, la primera etapa, hay un desarrollo del estado de competencia. Ese es fundamental, porque al final ese estado de competencia a ser susceptible la bacteria para recibir DNA, lo que significa es que permite expresar las proteínas que van a conformar los sitios de entrada. No solamente eso, sino que también las proteínas que están involucradas en las etapas siguientes, siendo la unión al DNA una etapa importante que depende de cationes. Después está el proceso en la etapa 3, que es el procesamiento y la entrada realmente del DNA doble hebra, del DNA en la célula, perdón, y también depende de enzimas que requieren cationes bivalente acá, mientras que en la unión es más bien cation monovalente. Hay una fase 4 que es la integración del DNA exógeno. Y para eso se requiere, para que haya recombinación, aunque sea heteróloga, esta recombinación se requiere un mínimo de complementariedad. Si no hay un grado mínimo de complementariedad, no ocurre la
recombinación heteróloga. Y como ven, entre la fase 3 de internalización y el proceso de integración, hay lo que se llama una fase de eclipse. Profe, la etapa 2, el ADN se une a la membrana, algo así, a la pared. Se une a receptor de superficie. No es la membrana, no son los fosfolípidos, es una estructura más bien que involucra proteína. Gracias. De nada. Y veamos esta fase de eclipse, este esquema. Tratemos de entender este esquema que es bidimensional. Y para explicarlo, se van a generar dos procesos de transformación en laboratorio. El proceso de transformación de este fragmento de ADN doble hebra, en azul, dentro de esta célula. Entonces, y uno puede seguir el proceso porque este DNA doble hebra codifica por los genes que permiten la síntesis de arginina. Por lo tanto, la célula receptora solamente van a crecer en un medio carente de arginina, solamente van a crecer aquellos que incorporan y expresan los genes que permiten la síntesis de la arginina. En la primera etapa se pone una célula en contacto con este DNA doble hebra, obviamente la célula está en estado de competencia, y a 3 tiempos distintos, siendo que el tiempo va creciendo en la medida que el número va aumentando. En primer tiempo, en los 3 tiempos lo que se hace es tratar esta mezcla célula-DNA transformante con DNasa. En el tiempo 1, el DNA que tiene que transformarse todavía está afuera. En el tiempo 2, una parte está afuera, pero ya empezó a entrar adentro de la célula, pero todavía no se integra. Está en el citoplasma y como lo ven, está en estado de monohedra. Y en el tiempo 3, ya se integró el DNA azul en el cromosoma de la célula receptora. Después de estos 3 tiempos, lo que se realiza es una extracción de DNA. Por lo tanto, lo que se obtiene acá en el tiempo 1 es lo que queda de DNA. Y como se trató con DNasa y que todo el DNA transformante estaba afuera, el azul desaparece y lo que tenemos al final es solamente el fragmento de ADN de la célula receptora. Acá lo que se obtiene es el ADN del genoma, pero también los fragmentos monohebra que estaban dentro de la célula. Pero el DNA doble hebra que quedaba afuera ya ha sido degradado por DNasa, por lo tanto no hay otra cosa. En el tiempo 3, lo que se obtiene es DNA de la célula, pero también, en la medida que el DNA azul se había recombinado, se volvió a producir entonces DNA doble hebra con estos genes para sintetizar arginina, y por lo tanto cuando uno hace la extracción es posible extraerlo. Si con estos DNA extraídos uno realiza un segundo proceso de transformación, acá no hay DNA azul, por lo tanto al final de este proceso de transformación no hay transformantes que son capaces de crecer en carencia de arginina. Acá tampoco. ¿Por qué? Porque se lo dije en la diapositiva anterior. Lo que se necesita para un proceso de transformación es ADN doble hebra. Y acá lo que se obtuvo del DNA azul es solamente el monohebra. Por lo tanto, al realizar el proceso, este DNA monohebra no se va a unir al receptor, aunque la célula sea competente. Por lo tanto, al final no hay transformante. Y en el tiempo 3, donde sí se logró integrar el DNA inicialmente, reproducir y por lo tanto se logra obtener DNA doble hebra, vuelve a iniciar un ciclo de unión, internalización y recombinación y por lo tanto al final sí tenemos transformante arginina. Entonces, Profesor, por favor, disculpe, ¿eso ocurre en un tiempo óptimo, como estandarizado, o es...? sí, para cada especie bacteriana uno va a tener que ensayar. Lo que sí el proceso es relativamente rápido. Una vez que el DNA doble hebra se une, empieza a entrar, es rápido el proceso.
pero no hay una definición de tiempo para universal, sino que cada especie va a tener su proceso y su cinética. Vale, gracias. Lo importante es que sí siempre va a ocurrir que en esta bacteria, en algún momento vamos a tener este DNA monohebra que entró en la célula. Se une como doble hebra, pero entra en la célula monohebra. Y este tiempo en que uno está todavía presente el DNA transformante, pero no tiene ya capacidad, si se extrae, de reiniciar un proceso de transformación porque es monohebra, ese momento particular es lo que se llama la fase de eclipse. El momento que el DNA todavía está, pero al estar en estado de monohebra, no es capaz, si que se extrae, de volver a un proceso de transformación. Y entonces, obviamente, ocurre entre la fase 3 y la fase 4, el momento en que el DNA ya entró, se internalizó como monohebra, pero todavía no se integra y no ocurre la recombinación heteróloga. Entraba, como le decía recién, en monohebra, y es así. Acá si uno ve la pared celular, acá tenemos una bacteria gram positiva, y tenemos la estructura proteica de entrada, de unión. Esta estructura involucra proteínas que forman el canal, pero también nucleasa. Esta nucleasa es bien importante porque va a ir degradando una hebra desde su extremidad 5', y al degradar esta hebra desde la extremidad 5', va a generar energía para que entre la otra hebra entrando por su extremidad 3'. Y en la medida que va entrando esta monohebra, no se queda suelta, porque el DNA monohebra suelto en el citoplasma se degrada. Hay sistema de degradación para que no se quede. Entonces, a la medida que entra, se va uniendo proteínas que se llaman proteína de unión a DNA monohebra. Entonces, hay un proceso de degradación de una hebra que genera energía para que entre la otra hebra como monohebra. Pero acá lo que se destaca para entonces este proceso en bacteria gram positiva es que no hay especificidad de entrar. Cualquier DNA de doble hebra puede entrar. La especificidad se va a dar en el paso siguiente, cuando hay recombinación, porque la recombinación, le decía, requiere un mínimo de complementariedad de la hebra que llega a entrar en la célula, para que ocurra esta doble recombinación y que se integre el DNA. Entonces, el punto teórico, una bacteria podría recibir gene, un fragmento de DNA doble hebra de cualquier ser vivo, lo más alejado que puedan imaginar. Pero para que se ocurra la integración y finalmente que sea exitoso el proceso de transformación, se requiere un grado de complementariedad razonable para que ocurra la recombinación heteróloga, los dos eventos de recombinación. Esta estructura, cuando uno compara lo que es la transformación o lo que es la conjugación con también la formación de pili o la estructura que permiten secretar proteína hacia el medio extracelular, lo que se ha visto es que hay algún grado de homología. Entonces, la transformación tiene algún grado de homología con la secreción de proteína y la formación de pili, y la conjugación, que es otra vía entonces de transferencia genética, tiene algún grado de conservación con la secreción de proteína. Y también, Doctor, disculpe, en el caso de la diapositiva anterior, ¿sí? estaba hablando de que la entrada del DNA en bacterias gram positivas es inespecífica, y en el Exacto. caso de las gram La negativas sería específica. Sí, lo vamos a ver después. La entrada en bacteria gram positiva es inespecífica, la entrada, pero el proceso de Sí. recombinación requiere algún grado de especificidad, de complementariedad. Y acá solamente desde el punto de vista informativo, hacer ver que todos estos aparatos que permiten el intercambio de macromoléculas de ácido nucleico tienen algún grado de similitud funcional y estructural.
del punto evolutivo están relacionados. Pero, profe, entonces esta diapositiva es de las gram negativas. ¿Cuál La que estaba antes. Esa. es el después? Acá hay el sistema COM está en bacteria gram positiva, pero acá el sistema de secreción de proteína está en gram negativa. Hay al nivel de la membrana citoplasmática estructura similar tanto en gram positiva como gram negativa. Ay, gracias. Entonces, sin especificidad de entrada, entonces puede ser, pero se puede, para que haya recombinación heteróloga, más bien es DNA doble hebra de la misma especie o de especie cercana. Y acá un ejemplo modelo, hay dos ejemplos modelos, Streptococcus pneumoniae y Bacillus subtilis, para la transformación en bacteria gram positiva. Y acá, inicialmente le decía que la densidad celular es importante, por eso que es tan definido en el tiempo cuando ocurre. Por ejemplo, con esta especie, el estado de competencia ocurre al final de la fase exponencial y dura 10 a 15 minutos y involucra 100% de las células, así que uno tiene un cultivo celular. En primero, entonces, ¿cómo se desencadena? Hay señal ambiental, por ejemplo, puede ser el estado redox de la célula, y a través del sistema dos componentes, lo que se activa son los genes de competencia, por eso se llaman COM. Estos genes de competencia codifican por una señal, que es el péptido de competencia, el péptido secretado de competencia, y ese péptido es bien importante, porque cuando se produce como un péptido de 40 aminoácidos, pero cuando sale, es procesado, sufre modificación posttraduccional y es activo bajo la estructura de 17 aminoácidos. Entonces, factor de competencia, este péptido secretado, este péptido que estimula la competencia, es la S, va a ser reconocido por un receptor de superficie que está codificado en el mismo perón. Son lo que conforman un sistema de dos componentes, es decir, el receptor se autofosforila y fosforila un regulador transcripcional. Y al estar fosforilado este regulador transcripcional, va a activar los genes que están involucrados en captar el DNA. Desde los genes que permiten la unión del DNA, la unión y la internalización, pero también la proteína que van a unirse, por ejemplo, acá al DNA monohebra que va entrando en la célula. ¿Y cómo se regulan todos estos genes en el mismo tiempo? Porque en su región promotora, como ven, tienen secuencia conservada. Acá tenemos el -10, el -40 está un poquito más arriba, y eso permite entonces que este regulador transcripcional, como fosforilado, induzca la transcripción de estos genes en el mismo tiempo. Entonces, señal ambiental inducen genes que permiten generar el estado de competencia, y el estado de competencia permite que la célula secrete hacia afuera un péptido que le da la señal, al ser después reconocido por la misma célula, que le da la señal para iniciar la síntesis de la proteína que permiten la unión y la internalización y finalmente la integración por recombinación al DNA exógeno. ¿Está bien? Dentro de estos genes, ahí destaco, hay genes que codifican por autolisina, porque tenemos una pared celular así gruesa en bacteria gram positiva. Por lo tanto, necesitamos autolisina que van a degradar de manera local y muy controlada el peptidoglicano, porque si se degrada totalmente, ya lo hemos visto, la célula no resiste a la presión de urgencia. Otro gram positivo importante, Bacillus subtilis, hay alguna diferencia. Por ejemplo, acá el estado de competencia ocurre en la fase estacionaria,
y no involucra toda la célula, el cultivo, sino que 20% solamente. 80% de las células no van a entrar en estado de competencia. Por lo tanto, lo que hay es un cultivo heterogéneo donde hay un dimorfismo, donde hay células competentes y células que no son competentes. Ahora bien, en términos general, sí responde a la densidad celular, la fase estacionaria, y responde a la presencia de nutrientes, en particular de glucosa y aminoácidos. Y este esquema, entonces es el esquema que nos permite conectar esta clase con la segunda parte, con la comunicación bacteriana, donde convergen dos vías, la vía de la competencia y la transformación natural y la vía de esporulación. ¿Por qué no? En esta especie, según el estado de competencia, se desarrolla cuando ya empieza un nivel de carencia importante. Por ejemplo, se requiere nitrógeno o se requiere y por lo tanto se libera DNA. Pero como no se sabe, la célula no sabe si que este estado va a ser mejorado, entre comillas, o va a estar empeorando. 80% de las otras células están disponibles para ir a otra vía, que es la vía de esporulación, que ya es un nivel de carencia más importante. Profesor, Sí, entonces neumonía es solamente, o sea, un 20% de la población entra, o sea, queda en fase estacionaria. ¿No todos hacen la transformación? no, solamente 20%. Ah, ya, vale, gracias. Solo 20% va a hacer la transformación. Sí. Ya, vale. No hay Pfizer. En la diapositiva siguiente, lo que vemos son la diferencia entre a nivel de gram negativa. Y ahí la primera diferencia es muy importante. Ay, perdí mi cursor. ¿Dónde está? Acá. El nivel es la especificidad de entrada. Acá la bacteria gram negativa van a producir una estructura especializada para permitir la entrada entonces del DNA exógeno. Para eso, entonces producen lo que se llama el transformosoma, que es una estructura que aparece en la superficie, por la cual se considera que es un nivel de fusión de la membrana interna con la membrana externa. Y este receptor entonces va a tener sitio específico para la entrada del DNA. Por lo tanto, acá lo que se reconoce es DNA de la misma especie. Acá no hay posibilidad de hacer entrar DNA de otra especie. En el caso de Haemophilus influenzae, como ven, ocurre en la fase estacionaria. Acá tenemos 100% del cultivo y entonces involucra lo que se llama el aparato de secreción tipo 3 para 80% del material genético y 20% corresponde a un autólisis de la célula. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reconoce el DNA al nivel del transformosoma? Se reconoce porque hay lo que se llama al nivel del fragmento de DNA que se va a transformar una secuencia de captación. Esta secuencia en inglés, la inicial entonces son la secuencia 2, pero lo que significa es que en un fragmento doble hebra, cada especie, acá Haemophilus influenzae o acá Neisseria gonorrhoeae, va a tener una secuencia de acá 5, 10, 11 nucleótidos, acá 10, que son específicos y reconocidos. Estas secuencias de 11 a 10 se van repitiendo en el genoma. Obviamente, desde el punto estadístico no hay tanta, pero hay lo suficiente para ser reconocida a la superficie del transformosoma de manera específica. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que
el DNA, doble hebra, se une al transformosoma, entra como doble hebra dentro del transformosoma y es el momento de pasar adentro del citoplasma que entra como DNA monohebra. Entonces acá es importante, y acá en general para cada especie lo que tenemos, la especie lo que tiene es alrededor de 10 sitios de unión, 10 transformosomas. Y este transformosoma es lo que se llama del punto molecular un pseudopeli de tipo 4. ¿También? Sí, profe, entonces entra al transformosoma como doble hebra y posteriormente entra como monohebra a la célula. Exacto, al Ya. citoplasma. O sea, el transformosoma ya es parte de la célula, entra al citoplasma como monohebra. Ok, excelente. Bien. Y con eso entonces terminamos esta primera parte. Y voy a tener que compartir la siguiente clase. Pero tengo que volver. Esa. Bien, entonces, ahora esta segunda parte, sí que no hay preguntas sobre la primera, es comunicación bacteriana y quorum sensing. En primero, una definición de lo que es el quorum sensing. Son palabras inglesas, no hay traducción en castellano que sea usada, es decir, el censar el quórum sería. Entonces, es un mecanismo bacteriano de comunicación que permite controlar la expresión génica en función de la densidad celular, para regular funciones que son al final importantes para el conjunto. Y por lo tanto, entra ahí el proceso de transformación natural, por ejemplo, pero no es el único proceso fisiológico que regula la comunicación. Y acá entonces hay un concepto que se desarrolló con la caracterización del quorum sensing, que es el concepto de autoinductor y autoinducción. Porque la misma célula va a producir esta molécula de comunicación que le permite una respuesta génica. ¿Y por qué se ha estudiado mucho el quorum sensing? Porque tiene que ver con la regulación de formación de biopelícula. Y eso es bien importante en términos de estudio de varias especies patógenas que desarrollan biofilm en distintos huéspedes, sea animales tipo vaca o animal tipo humano. Uno puede ver, hay al menos 13 tipos de quorum sensing que han sido bien descritos, pero hay más. Se asume en la literatura que hay seguramente más sistemas de comunicación que hay que caracterizar. Incluso una investigadora norteamericana que es como la jefa, la reina, la papa, iba a decir, del quorum sensing, y ella declaró en algún momento en una de sus revistas Review que ¿cómo se llama? Los antibióticos a alta concentración tienen esta función de antibiótico, pero podrían tener a muy baja concentración un rol de comunicación entre las células. Entonces hay varios tipos de comunicación. Uno que puede definir como comunicación intraespecie, con un asterisco, porque esta comunicación intraespecie va a poder ocurrir en intra significa misma especie, pero con una variación. Sí que hay especies que están cercanas del punto de vista evolutivo, van a ocurrir al nivel interespecie, en la medida que son muy cercanas del punto evolutivo, filogenéticamente. Pero también
hay descrito como si una comunicación interespecie. Y cada tipo de comunicación tiene su autoinductor específico. Entonces ahora vamos a empezar a describir lo que pasa en bacteria gram positiva y gram negativa, donde el primer sistema de quorum sensing que se describió fue en bacteria gram negativa, una bacteria marina, Vibrio fischeri, que es una bacteria que vive al nivel de la garganta del pez y que se va desarrollando durante el día, por lo tanto se acumula el número de células y cuando llega la noche, entre comillas, empieza a producir la luz, porque la luz es el fenómeno fisiológico regulado por quorum sensing en esta bacteria. Y a la medida que la bacteria elimina la concentración celular, se apaga la luz y vuelve a desarrollarse la célula bacteriana y así sucesivamente va apagándose la luz, prendiéndose la luz. Entonces acá el concepto es que a baja densidad celular hay una producción basal de este autoinductor, que en este caso pertenece a la familia de homosenilactona. Es producido por una enzima que se llama LUXI en Vibrio, pero es la familia de proteína I. Este autoinductor es exportado hacia afuera y cada célula genera esta producción y por lo tanto en la medida que el número de células aumenta, la concentración extracelular aumenta y cuando llega a una concentración de 10 o 10 u 11 células, entonces esta molécula pasa a ser activa y es reconocida por un regulador transcripcional que también tenía un nivel basal desde el inicio. Al unirse se conforma un dímero y este dímero lo que hace es fomentar más transcripción del gen que codifica por el regulador transcripcional y más transcripción del gen que codifica por la síntesis del autoinductor y por lo tanto el sistema se amplifica. Y al final del proceso lo que tenemos con el operon lux acá, la luciferasa, es la producción de luminiscencia. Se describió como LUXI y LUXR en Vibrio, pero después por análisis de genoma lo que se ha visto es que está presente en toda la proteobacteria, los subgrupos de proteobacteria, siendo a veces presente el par IR en el genoma, a veces en el cromosoma y a veces un par IR en el cromosoma y otro par IR en el plasmid. Del punto molecular se sintetiza entonces gracias a la enzima LUXI o la familia I de proteínas se necesitan dos substratos y uno de estos substratos es el precursor de los ácidos grasos que tienen la cadena acil ACP y que va a definir un poquito la variación de esta molécula, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y el otro sustrato es el S-adenosilmetionina. Entonces, la enzima lo que hace es, con estos dos sustratos, conformar lo que se llama el autoinductor, con la cadena acil acá y el anillo lactona. Y acá lo que tenemos es una reacción nucleofílica. Variación le decía entonces que pueden ser, que se deben a la cadena acil de uno de los sustratos. Entonces, la variación que ocurre en el carbono 3, donde podemos tener un carbono 3 sin sustitución con 2 hidrógenos, con una sustitución hidroxi o una sustitución con keto, con doble enlace con oxígeno. Pero también tenemos variación en el largo de la cadena. Eso va a depender del sustrato que recoge la enzima. Y oscila entre 14 y hasta 18 carbono, ya está descrito. Y también, como pueden ver acá, podemos tener una insaturación en el carbono 7, significa que acá entre dos carbonos lo que hay es un doble enlace. Eso ocurre en la posición del carbono 7. Toda esa variación entonces permite variación del lenguaje, esa es la realidad. Y por lo tanto esta variación permite tener algo de especificidad entre la bacteria, pero también cuando es una comunicación
interespecia con especies cercanas del punto evolutivo hay sinergia entre las especies en su nicho o eventualmente puede haber competencia. Todo eso gracias a la variación que pueden ocurrir en la cadena así. Alguna especie acá, por ejemplo, la que estudiamos en el laboratorio, son capaces de producir hasta 9 homosilactonas distintas en base a la misma enzima, dependiendo entonces del sustrato ácido ACP que está presente dentro de la célula, teniendo toda la posibilidad, sustitución oxo, sustitución hidroxi o sin sustitución. Ahora, la bacteria en un mismo nicho compiten y por lo tanto han desarrollado vía para competir al nivel del quorum sensing, de la comunicación, ya que la comunicación regula procesos que son útiles al grupo. Si hay dos poblaciones que quieren competir, una le interesa inhibir esta comunicación y para que la otra especie no se dé cuenta que esté suficiente numerosa para iniciar proceso que le sirve a todo el grupo, a toda la población. Y por lo tanto hay enzima, aminoacilasa, lactonasa, que van a degradar estos autoinductores. Al degradar, entonces la bacteria no es capaz de censar su población y por lo tanto no es capaz de censar que puede generar función fisiológica que le sirve como grupo. Y la competencia también ocurre en la planta y bacteria, donde plantas son capaces de producir homosilactona, eventualmente para atraer una especie más que otra, o son también capaces de producir moléculas que van a permitir la degradación de la homosilactona. Los reguladores transcripcional se describieron tempranito, cuando se empezó a caracterizar la vía, y tienen dos dominios. El dominio amino terminal, que representa 2/3 de la proteína y que une la homosilactona, y el dominio carboxiterminal, que es el dominio de unión al DNA, al nivel entonces de la zona promotora. Y tiene una estructura helix-ternhelix que es específica para este tipo de regulador transcripcional. Pero como ven, la identidad es bien baja. Lo que sí hay, la identidad primaria a nivel de la secuencia de aminoácidos. Pero lo que sí se conserve es la estructura tridimensional. Cuando aquí está la estructura. El dominio amino terminal con el bolsillo acá, hoja beta y alrededor hélice alfa, y en el bolsillo se une la homosilactona, y el dominio carboxiterminal con el helix que permite unirse al DNA. Acá lo que se señala es que este dominio, mientras no une la homosilactona, impide que el dominio helix-ternhelix, el dominio carboxiterminal, sea en posición favorable desde el punto de vista estructural para unirse al DNA. Al unirse la homosilactona, se genera un cambio conformacional que hace que el dominio carboxiterminal ya está expuesto y capaz de unirse en el DNA. Y hay entonces caja específica, en el caso del sistema Lux, se llama la caja Lux, que se encuentra en la región -40 promotora, que son repetidos, invertidos de 20 nucleótidos en este caso, y entonces que permite regular un conjunto de genes que conforman lo que se llama el regulon quorum sensing en el mismo momento. Estos regulon quorum sensing se han ido caracterizando y representan en alguna bacteria hasta entre 3 y 5% del total del genoma. De hecho, los reguladores transcripcionales de quorum sensing ya son considerados como una gran familia de regulador transcripcional maestro. La complejidad, se la había comentado en la diapositiva, 2 o 3 diapositivas antes, es variable, pero por ejemplo acá en Zoomonas, al nivel del genoma hay dos sistemas IR, las R y el RHLI y el RHLR, y lo interesante es que el regulador transcripcional de uno, las R, es regulador transcripcional, uno de su gen blanco es el regulador transcripcional del otro sistema. Por lo tanto,
a nivel de densidad celular, en primero, cuando se va desarrollando la bacteria, creciendo, primero está activo el sistema las R, y a la medida que va creciendo, el sistema las R inicia o permite que se inicie o actúe el sistema RHL y R. Y por lo tanto hay distinta etapa, si uno lo ve desde la patogenicidad, distinta etapa de patogenicidad. La primera etapa se controla con el sistema IR y la segunda con el sistema RHL. En total, en el quorum sensing, entonces hay una expresión en esta bacteria, en Pseudomonas, temporal de unos 40 genes de quorum sensing. Será temprano o tardío. ¿Tienen preguntas sobre el quorum sensing en bacteria gram negativa? ¿No? Entonces veamos lo que pasa con bacteria gram positiva y ahí es donde nos conectamos entonces con la clase de transformación. Acá también tenemos un autoinductor, pero no va a ser homosinlactona, sino que va a ser lo que se llama un oligopéptido. Y como lo vimos cuando vimos la transformación, este oligopéptido que es activo y que es reconocido por un sistema de dos componentes. El sistema de componentes es un receptor en la membrana que se autofosforila y luego fosforila a nivel de aspartico el regulador transcripcional. Este oligopéptido entonces nace o es traducido con un cierto tamaño, una cierta estructura, y sufre modificación post-traduccional que lo llevan a su estructura activa, como oligopéptido en el medio extracelular. Y acá entonces se van a regular varios vías que tienen que ver con proceso fisiológico importante, la virulencia, la conjugación, la esporulación y el estado de competencia. El modelo más estudiado es en gram positiva es en Staphylococcus aureus y en Bacillus subtilis y Streptococcus pneumoniae. Donde ven cada oligopéptido es distinto, su tamaño, su secuencia y además algunos, como en Bacillus subtilis, pueden sufrir modificación alguna aminoácido, además de ser procesado y recortado para ser activo. En el caso de Staphylococcus aureus, la modificación post-traduccional significa achicar el péptido que inicialmente se traduce, pero además conformar estas estructuras cíclicas. Lo que tenemos entonces son oligopéptidos cíclicos y hay subespecies de Staphylococcus aureus que se diferencian al nivel de este autoinductor. Estas variaciones son bien importantes porque las subespecies de Staphylococcus aureus van a competir por lo mismo nicho y cada autoinductor acá en el subgrupo 1 induce el subgrupo 1 e inhibe el subgrupo 2, 3 y 4, compitiendo por el receptor. Y aquí el 2 induce respuesta en el grupo 2, pero inhibe en el grupo 1, 3 y 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, acá el quenching no es degradación del autoinductor, sino que competencia a nivel del sitio de unión a nivel del sistema dos componentes. Entonces acá el par, estos péptidos cíclicos son lo que se llama feromona, y entonces son reconocidas por el receptor específico. Y igual que en gram negativa, tanto el autoinductor como las proteínas que conforman el sitio de receptor y las proteínas que conforman la puerta de salida de secreción, todo eso se codifica en el mismo operón para controlar todos estos elementos que son indispensables para la comunicación y la regulación de genes de patogenicidad.
Acá entonces tenemos un operón con 4 genes. Uno, el B, corresponde al péptido autoinductor, que nace como 46 aminoácidos y termina con 8 aminoácidos de manera cíclica. La proteína B, que permite la exportación hacia afuera y el procesamiento. Y la proteína C y A, que son C es el receptor que se autofosforila y luego fosforila el regulador transcripcional A, que va a permitir la transcripción de un RNA, el RNA3, lo cual va a permitir la regulación de la expresión de varios factores de patogenicidad. Y eso ocurre al final de la fase de exponencial en esta bacteria. Entonces, hay variación, el concepto es lo mismo, el autoinductor se va acumulando en el medio extracelular, cuando llega a su concentración umbral activa es reconocido por un receptor, pero este receptor acá es a nivel de la membrana, se autofosforila, el receptor, perdón, acá se autofosforila y permite entonces fosforilar el regulador transcripcional. Le comentaba los 4 grupos en función del tipo de autoinductor y por lo tanto el nivel de quenching que ocurre en esta especie. En Bacillus subtilis, lo que vimos al nivel de la transformación, acá y lo que está acá, que también involucra el autoinductor, es la vía de esporulación. Carencia leve, competencia, carencia grave en el medio esporulación. Y por lo tanto hay conexión y la conexión se hace con esta fosfatasa. ¿Cómo funciona este autoinductor? Acá a baja concentración celular, lo que hace es inhibir esta fosfatasa, RAPC. Al inhibir esta fosfatasa, cuyo blanco es el regulador transcripcional del sistema de quorum sensing que está involucrado en la regulación de la competencia. Al inhibir la fosfatasa, el regulador transcripcional acá D queda fosforilado con A, por lo tanto permite la transcripción de COM-S y COM-S permite la activación de la proteína COM-K que está involucrado en todos los genes de competencia. Y en el mismo tiempo inhibe RAPB, por lo tanto acá se requiere que fuese eso desfosforilado porque si no hay desfosforilación. Alta concentración pasa al contrario, RAPC, la alta concentración de este autoinductor hace que se inhibe con S. Y por lo tanto ya no tenemos competencia, ya no hay estado de competencia, no hay posibilidad de adquirir DNA, y más bien lo que se hace es liberar acá la vía de esporulación. Por lo tanto, la bacteria Bacillus subtilis tiene este equilibrio que le permite, en la medida que el medio es cada vez más carente de nutrientes, de elemento esencial, definir si se queda en el estado de competencia para adquirir DNA o si finalmente decide ir a esporulación para esperar el día mejor. Profe, perdón, ¿qué es la esporulación? Las bacterias son capaces de generar espora. Ah, ya. Gracias. Y a ver la hora, tengo 11:16, lo vamos a dejar acá para hoy. Me están quedando, sí, lo dejamos hasta acá para hoy. No sé si tienen más preguntas. No, nos vemos el viernes. ¿Está bien? Ya. Voy a detener la grabación entonces.